En esta ocasión trataré de apoyarles para que diseñen su planeación didáctica argumentada, con los 10 enunciados guía que pueden ser utilizados como apoyo para organizar la información y sustentarla. Los enunciados pueden aparecer de diferente manera en la plataforma, pero su redacción será muy semejante, porque se derivan de los parámetros e indicadores que están señalados en las dimensiones y en el documento de etapas, aspectos, métodos e instrumentos. En esta diapositiva se presentan los parámetros que describen aspectos del saber y del quehacer docente que serán considerados en esta etapa de la evaluación. Y también están señalados los aspectos por evaluar. Es muy importante que revises cada parámetro y los aspectos a evaluar, porque en lo que escribas debes dar cuenta de estos aspectos. Se trata de que fundamentes de manera clara que tú tienes los conocimientos señalados y que logras trasladarlos a situaciones didácticas que los consideran. Debes demostrar que eres un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Esto se deriva en aspectos como el que tú seas capaz de describir las características de desarrollo y del aprendizaje de tus alumnos, que seas capaz de describir las características de su entorno familiar, social y cultural, y además de que identificas los propósitos educativos del currículo vigente y que tienes estas referencias para organizar tu trabajo docente. En la dimensión 2 se señala que eres un docente que sabe organizar y evaluar el trabajo educativo y que realizas una intervención didáctica pertinente. Se trata de demostrar que eres capaz de diseñar situaciones didácticas acordes con los aprendizajes esperados, con las necesidades educativas de tus alumnos que ya describiste en el diagnóstico y con los enfoques de las asignaturas de educación primaria. También tienes que justificar que la forma en que organizas el trabajo en el aula, el tiempo, los espacios y los materiales necesarios para tu intervención docente son congruentes con los propósitos, los enfoques y el contexto descrito. Además, debes demostrar que eres capaz de usar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que te permiten identificar si tus alumnos están logrando los aprendizajes esperados. La primera tarea evaluativa es seleccionar el aprendizaje esperado a desarrollar. Como eres un docente que va a ser evaluado al término de su segundo año de servicio, deberás elaborar tu planeación didáctica con los aprendizajes esperados o contenidos programáticos del bloque 5, que es el que corresponde al momento en que estás realizando tu etapa 4. Para preescolar, primaria, educación especial y telesecundaria, el diseño de la planeación didáctica será a partir de algún aprendizaje esperado de español o de un contenido programático de matemáticas, según el grado que atiendas. Para secundaria, será de conformidad con la asignatura que atiendes. En la pantalla se desplegarán los aprendizajes esperados y tú debes seleccionar uno de ellos, el que tú decidas. Revisa la guía académica que está en el portal del Servicio Profesional Docente. Ahí está la lista de aprendizajes esperados y para matemáticas son contenidos. Está organizada por grados, si eres de preescolar o primaria. En el caso de preescolar, por campos formativos, y tú debes seleccionar el que tú decidas que vas a presentar. Recuerda que no puedes llevar nada a la sede de aplicación, así que te recomiendo elegir un aprendizaje esperado y elaborar en casa la planeación didáctica y el texto argumentativo siguiendo los 10 enunciados guía, como si fuera un cuestionario. Hacerlo varias veces para que se fije en tu memoria y cuando lo hagas en la sede no tengas problema. Ahora
describir el contexto interno y externo de la escuela. Aquí deberás enunciar las características del entorno familiar, escolar, social y cultural de tus alumnos, de sus familias, del entorno que rodea la escuela. Aquellas características que tú consideres que influyen de alguna manera en el aprendizaje, en las posibilidades de alcanzar los aprendizajes esperados. Estas características deben dar cuenta de los aspectos familiares de tus alumnos, del rol que juegan los padres, si están acompañados en casa cuando hacen las tareas, del nivel socioeconómico de las familias, de las actividades económicas que desempeñan sus padres y también del tipo de familia con el que conviven los alumnos. No se trata de que presentes un reporte socioeconómico de tus alumnos. Se trata de que describas cuáles son aquellos elementos del contexto externo que influyen de alguna manera en el trabajo que realizas en la escuela. Para el contexto interno, deberás explicar con claridad qué tipo de escuela es, los servicios con los que cuenta, cómo se organizan para realizar las actividades, cómo toman las decisiones, quiénes son los que conforman la planta docente y directiva. Debe ser breve al describir el contexto y solo toma en cuenta aquellos aspectos que consideres pertinentes y que influyan de alguna manera en el desarrollo de tus actividades en el aula. Para describir el diagnóstico del grupo con el que vas a desarrollar tu planeación, debes señalar las características y procesos de aprendizaje de los alumnos que integran ese grupo. Es necesario que como docente contemples para el diseño de tu planeación el número de alumnos, algunos elementos generales y particulares sobre su desarrollo, las formas o estilos de aprendizaje que estos tienen, si tienes alumnos con necesidades educativas especiales, las formas de convivencia, los conocimientos previos que ellos tienen acerca de los contenidos que vas a abordar, las habilidades que demuestran, las actitudes ante el aprendizaje, si son empáticos, si son respetuosos, qué otros valores tienen, qué destrezas demuestran. Un elemento puede ser el número de alumnos en la escuela y en el grupo, porque cuando definas las actividades, con ello puedes justificar que organizas equipos pequeños o grandes en el trabajo. El tipo de mobiliario que hay en el salón te permitirá ir organizando las actividades de diferente manera y adecuando a las necesidades de tus alumnos. La información que registra en el diagnóstico te va a permitir sustentar la selección de las actividades de tu planeación didáctica, considerando muy importante que no se trata de un reporte sobre los hábitos de estudio y sobre el trabajo de tus alumnos, solamente es información que te servirá para sustentar por qué consideraste determinadas actividades. Esto lo deberás explicar posteriormente en la argumentación. Ahora te corresponde describir tu plan de clase propiamente dicho. Aquí la pregunta es, ¿qué aspectos debo considerar en la elaboración del plan de clase para lograr el aprendizaje esperado seleccionado? Primeramente, deberás ubicar el aprendizaje esperado dentro de los componentes curriculares contemplados en el programa de estudio. Decir de qué asignatura, campo formativo, de qué bloque es. Retomar los propósitos del nivel educativo correspondiente. Y después, describir con claridad cuáles son las actividades, estrategias y demás elementos que tú consideras pertinentes para lograr los aprendizajes esperados, tomando en cuenta el enfoque de la asignatura. Aquí es muy importante
La experiencia que tú tienes como docente. Todos los días organizas secuencias de trabajo con tus alumnos. Esta es la ocasión de describir una de esas secuencias. Muy bien. Tu secuencia didáctica debe contener entonces un propósito que debe ser elaborado por ti, un contenido o tema específico, el reto cognitivo que se presenta a tus alumnos, las competencias para la vida a las que abona la secuencia, el número de sesiones que se va a desarrollar, la descripción clara de las actividades de inicio, desarrollo y cierre de cada sesión, los recursos didácticos que utilizarás, los materiales que utilizarán tus alumnos, los tiempos destinados a cada actividad, las formas de organización de los espacios en el aula, las formas de organización e interacción entre los alumnos, cómo vas a realizar la evaluación y qué evidencias vas a recuperar para verificar los logros de aprendizaje. En la descripción del plan de clase debe ser muy claro qué hace el maestro y qué hacen los alumnos y cómo se espera que se dé la interacción. Recuerda que la planeación es un ejercicio anticipado que implica creatividad e imaginación. Al elaborar tu secuencia didáctica, tú debes mencionar si esta es parte de un proyecto o de una secuencia más amplia de varias sesiones. Solo menciónalo y di que para lograr ese aprendizaje esperado necesitarás X número de sesiones. Y cuando lo desarrolles en la computadora, solo hazlo con 2 o 3 sesiones cuando máximo. No tienes que desarrollarlas todas. En el equipo que te presenten en la pantalla, no vas a poder poner tablas. El formato es un cuadro de texto, pero puedes poner negritas, subrayar palabras, utilizar cursivas, mayúsculas y minúsculas. Tampoco puedes poner esquemas, todo es texto continuo, como en el ejemplo que te pongo en la diapositiva. Vas a describir secuencialmente el aprendizaje esperado, el nivel educativo, el grado, campo formativo, y así con cada uno de los elementos hasta completar la secuencia didáctica. Es importante que tomes en cuenta los elementos del diagnóstico y del contexto a la hora de describir las actividades que vas a ir desarrollando. Ya tienes la descripción del contexto, el diagnóstico y tu secuencia didáctica. A partir del enunciado siguiente, inicias la argumentación de la planeación didáctica. Aquí se trata de describir las estrategias de intervención que seleccionaste, mencionando los referentes del contexto interno y externo que tomaste en cuenta, los elementos del diagnóstico del grupo que consideraste necesarios para la definición de tus actividades, los propósitos y competencias que se favorecerán desde el aprendizaje esperado o contenido programático seleccionado, así como la organización de los alumnos, el tiempo, los espacios, para que expliques por qué esto es congruente con el enfoque y con el contexto. Recuerda que debes ir argumentando a partir de lo que te pide cada enunciado guía. No escribas más de lo que se te pide. No necesitas mencionar autores. Solo fundamenta tu secuencia usando palabras sencillas y claras. Lee el enunciado y trata de contestar solamente lo que se te pide. Adelante. Recuerda que argumentar implica brindar un conjunto de reflexiones o de explicaciones como sustento de una conclusión. Se trata de que el lector, que es tu evaluador, valore el esfuerzo que estás realizando. Lo tienes que convencer de que esa secuencia didáctica corresponde a la mejor secuencia para lograr los aprendizajes esperados. La redacción debe ser
sencilla y contundente. En esta tarea evaluativa, deberás explicar cómo vinculas el contexto interno y externo con la secuencia didáctica que elaboraste. El enunciado dice explique, así que debes hacerlo con tus propias palabras. El contexto lo describiste en el segundo enunciado. Entonces, ahora debes decir cómo lo vinculas en las actividades que propones en esta secuencia didáctica. Recuerda que debes ser congruente en lo que planteas. Si en el contexto describiste que tu escuela tiene un aula de usos múltiples o una biblioteca, y en la secuencia la utilizarás, debes explicar que esto será para aprovechar los elementos del contexto interno con los que cuentas. Si al describir el contexto externo señalaste que tus alumnos no tienen acceso a fuentes de investigación o a Internet, no podrías iniciar tus actividades a partir de una indagación previa que ellos hicieran en estos medios, pues esto sería inconsistente. Debes justificar cómo es que en tu secuencia didáctica aprovechaste los elementos positivos del contexto interno y externo y consideraste, para evitarlos, aquellos elementos que pueden influir negativamente. El enunciado guía número 6 refiere a explicar cómo alcanzarás los propósitos de la asignatura a través de la secuencia didáctica que presentaste. ¿Cómo abonarás a lograr esos propósitos? Recuerda que la asignatura tiene propósitos generales que están señalados en el Plan y Programas de Estudios 2011. Retoma ellos para que puedas decir cómo es que la secuencia te llevará a que tus estudiantes logren esos propósitos. Te pondré un ejemplo. En matemáticas, un propósito de la asignatura es que los alumnos utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos de resolución. Otro propósito es que muestren disposición para el estudio de la matemática y para el trabajo autónomo y colaborativo. Entonces, en esta tarea evaluativa, deberás explicar con tus propias palabras cómo es que tu secuencia didáctica contribuye a lograr estos propósitos. El enunciado guía número 7 te pide que argumentes cómo vinculas el enfoque de la asignatura con lo establecido en la secuencia didáctica. Se trata de argumentar. No es lo mismo describir que explicar. Argumentar tiene que ver con fundamentar la manera en que logras abordar el enfoque de la asignatura a través de las actividades que propusiste. Por ejemplo, en matemáticas, el enfoque está orientado a la resolución de problemas, los cuales deben surgir de la vida cotidiana para invitar a los alumnos a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolverlos y a formular argumentos que validen los resultados. Entonces, la secuencia debe ser congruente con este enfoque y en este enunciado guía debes argumentar cómo lo logras. Es posible que el planteamiento de ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas con base en actividades de estudio sustentadas en situaciones problemáticas de la vida cotidiana cueste un poco de trabajo a los docentes. Esto porque estamos acostumbrados, sobre todo en la asignatura de matemáticas, a trabajar a partir de temas y contenidos que el docente explica para que los alumnos aprendan a resolverlos. Aquí se trata de justificar cómo es que has logrado aprender el enfoque, cómo es que tú lo puedes traducir en una secuencia de trabajo didáctico para que tus alumnos vean lo significativo que es el aprendizaje de las matemáticas. Seguramente con ello contribuirás a su agrado por la asignatura.
Ya estás por terminar tu texto. El enunciado número 8 te pide que expliques cómo vinculas la secuencia didáctica con el diagnóstico de tu grupo. Esto es, tú ya mencionaste las características de tus alumnos, algunos elementos de su desarrollo. Si mencionaste que tus alumnos son poco participativos, deberás explicar aquí cómo promueves una mayor participación. Si destacaste que tienes algún alumno con necesidades educativas especiales, debes explicar qué adecuaciones curriculares hiciste a tu secuencia para trabajar con él. Si en tu diagnóstico mencionas los estilos de aprendizaje de tus alumnos, explica cómo los consideras en las actividades que propones en el aula. Lo que escribas en este apartado para contestar este enunciado guía debe mostrar cómo es que tomas en cuenta las características de tus alumnos al planificar tus clases. Este último enunciado te pide que expliques cómo articulas la evaluación de los logros de aprendizaje con la secuencia didáctica propuesta. Es una tarea evaluativa que te permitirá explicar la estrategia de evaluación de los aprendizajes que propones en tu planeación, para que digas cómo es que los instrumentos que utilizas te permiten a ti y a tus propios alumnos verificar que se han alcanzado o no los aprendizajes esperados. Si estás trabajando con portafolios de evidencias de tus alumnos, ¿cómo es que utilizas estos para que ellos vayan dándose cuenta de su progreso? Si utilizas una lista de cotejo, debes explicar qué rasgos considera esta y cómo se vinculan con el propósito de tu secuencia didáctica. Si usas una rúbrica, ¿qué elementos consideras como rasgos a evaluar? También puedes explicar cómo es que a través de esta estrategia se logra la retroalimentación y si implica tareas de autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación. Recuerda que no se trata de utilizar autores, sino que tú expliques con tus propias palabras cómo aplicas la evaluación formativa en tu secuencia didáctica. Has terminado tu planeación didáctica argumentada. Esta es una tarea evaluativa solamente. No es una actividad cotidiana que debes hacer en la escuela. La planeación didáctica, propiamente dicha, la que tú haces todos los días y que entregas para constatar tus avances, debes hacerla igual que siempre. Esta actividad evaluativa te permitirá tomar en cuenta algunos elementos que quizá no habías considerado cuando elaboras tus planeaciones didácticas. La argumentación solo es para evaluarte. No debes hacer todas tus planeaciones didácticas argumentando. Solamente en esta ocasión se te pidió que lo hicieras para evaluar tu desempeño. Quizá los enunciados guía que te presentamos en este ejercicio no tengan exactamente la misma redacción que los que vas a ver en pantalla el día del examen. Pero si elaboras tu secuencia a partir de estos, estarás preparado para cubrir satisfactoriamente esta etapa de la evaluación del desempeño. Te recomiendo que hagas varios ejercicios, que consideres los aprendizajes esperados del bloque 5 de la asignatura en la que te vas a evaluar. Y una vez que estés satisfecho con alguno de ellos, con alguno de tus ejercicios, lo reescribas 3 o 4 veces, sin ver la versión anterior. Escríbelo una vez siguiendo esta secuencia. Después, la siguiente vez, ya no tomes en cuenta lo aquí escrito y solamente revisa la pantalla que tiene los 10 enunciados guía y sin ver tu versión anterior del ejercicio. Vuélvelo a hacer 2 o 3, 3 o 4 veces para que se fije en tu memoria y puedas recordarlo al estar frente a la compu. Adelante, saldrás exitoso en esta etapa 4 de la evaluación.
Tú puedes hacerlo.